Gobernador de la provincia de La Azuay, quien gestionó y motivó esta sesión de autoridades azuayas, alcalde y prefecto, con el presidente de la República. Le saludamos, economista Bernal. Quisiéramos ante todo conocer qué pasó con la señora prefecta. Ella señala que hubo falta de diálogo, que no se organizó adecuadamente para coordinar una agenda que debería ser conjunta de la provincia de La Azuay. Incluso habla de falta de respeto a su representación del pueblo azuayo. Buenos días, Gustavo. La verdad no he querido ahondar mucho en la decisión que la tiene en su justo derecho la señora prefecta de decidir ir o no a una reunión con el señor presidente, pero lo manifesté y usted lo acaba de citar en la nota, que como azuayo siento decepción y tristeza, pero como gobernador respeto, por supuesto, la decisión de no llegar. Mire, este tema se lo anunció en su debido momento, de manera formal. Me comuniqué directamente a través del asistente, porque la señora prefecta no tiene celular, al menos no me la quiso transmitir el día que nos conocimos, porque dijo que no lo usa, y lógicamente no pude transmitirle de manera personal algunos elementos de la reunión preliminar que tuve con el señor presidente, no así con el señor alcalde, con quien sí hablamos y trazamos algunas líneas respecto a qué tratar en la reunión con el señor presidente. Sin embargo, Gustavo, creo que más allá de los formalismos que en algún momento se puede demandar, creo que son oportunidades inmensas como las que se aprovechó en el caso del alcalde para poder justamente articular un tema que usted mismo lo trató en la entrevista pasada sobre el compromiso del presidente para financiar los 8,5 millones de dólares que aproximadamente es el subsidio del tranvía en la ciudad de Cuenca, y que estos recursos sean redestinados hacia obra pública en el marco de la competencia del ayuntamiento cantonal, y así se lo hizo. Bueno, tratamos otros temas que con usted podemos desarrollarlo, pero cierro el tema de la señora prefecta con mi respeto a su decisión, aunque mi tristeza porque aquello pase, porque creo que hay necesidad de representatividad. Hay temas que se trataron que hubiese sido importante recibir el criterio de la autoridad azuaya, el criterio de las circunstancias, pero sobre todo, Gustavo, porque son excusas que cambian de concepto en el día a día. La primera carta que envió es que le hemos invitado muy tarde, que la invitación llegó el sábado a las 9 de la mañana. Primero, no creo que es muy tarde para una reunión con un presidente, podríamos reagendar varias cosas. Y luego acabo de escuchar que hay otras argumentaciones, el hecho de que no se ha trazado una agenda común. Ya, ante esos hechos, que la ciudadanía juzgue nada más. Yo me remito a informarle lo que pasó en la reunión con el presidente. Ahora, economista Bernal, no queremos quedarnos en esto, pero de hecho que se puede potenciar mejor una oportunidad como esta de reunirse con el primer mandatario. Tenemos que entender esa compleja agenda del presidente y el tiempo que puede dedicar a autoridades de cada una de las provincias. Hubiese sido muy importante la construcción de una agenda común. Usted anunció, me parece que hace más de 15 días, esta reunión, lo hizo públicamente, pero quizá faltó ese tema de etiqueta, de formalidad, de diplomacia con la autoridad para ser informada oportunamente y, sobre todo, sumar ese esfuerzo, no solamente la prefecta, las otras autoridades, tanto dependientes del gobierno central como los representantes públicos, para configurar una agenda sólida en la cual no se dejen de tratar temas cruciales para la ciudad y la provincia. Gustavo, yo creo que cuando interpretamos la verdadera dimensión de una reunión con el presidente de la República, ojo, de lo que conozco, tal vez esté equivocado, la única reunión que el presidente ha tenido con autoridades locales en el marco de una reunión conjunta con alcalde y prefecto de todas las 24 provincias, motivado no por su falta o buena voluntad, motivado por su agenda enorme que la ha podido constatar las veces que visitaron Carondelet, con esta segunda vez que he estado ahí. Por supuesto que tiene que privilegiarse varios aspectos que están mucho más importantes que el tema de etiqueta, como usted lo ha citado. Yo respeto mucho su punto de vista, como el respeto el de la señora prefecta,
no los comparto, como creo que tenemos derecho de no hacerlo quienes ejercemos la función pública o por elección o por designación, para tomar acciones que son de inmediatez, para tomar acciones que son de requerimiento y demanda de la ciudadanía. Yo creo que el tema de las transferencias que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, represados, y cuando hablo de las transferencias no solo hablo de la prefectura, hablo de alcaldías, hablo de juntas parroquiales, tienen que ser motivaciones para un diálogo inmediato, para recibir efectivamente la información directa del presidente, para hablar de temas que son comunes, seguridad en la provincia de La Suay, para hablar de temas relacionados con temas de ciudad que tienen acciones conjuntas entre las autoridades, siempre va a ser importante. Yo, Fausto, me apeno, le vuelvo a decir, me apeno, es probable que puede haber faltado y si requiere una disculpa frente a ese hecho, pues tómenla. Si faltó algún tipo de procedimientos formales, pero creo que por el contrario, más allá de mis diferencias, que las he hecho públicas, hasta las conversamos con el alcalde en la informalidad mientras esperábamos la reunión, que existen, pero creo que sí se puede articular cuando de por medio está mucho más allá de la etiqueta un pueblo. Economista Bernal, muy buenos días. Quizás yo quisiera arrancar más que con los temas que se abordó en esta reunión con el presidente de la República, con las ausencias y con las preocupaciones que nos quedan luego de haber recibido el boletín de la Secretaría de la Presidencia sobre los temas que precisamente se abordaron en este encuentro. Y uno de ellos tiene que ver con esta preocupación histórica que ha habido acá al sur del país y que tiene que ver con la vialidad. Se abordó más allá de la problemática del tranvía algún tema relacionado a la vialidad, los pendientes, por ejemplo, lo que está ocurriendo con esta demora que se está dando respecto del acceso sur a la ciudad de Cuenca, la entrega de competencias de la Panamericana y otras preocupaciones. Siempre en otras conversaciones que hemos tenido con usted y con otras autoridades, hemos dicho más de una vez que Cuenca definitivamente está abandonada y por los 4 frentes no encuentra una salida adecuada. Roxana, hace tiempo atrás el propio Gustavo hizo una reflexión sobre el tema de vialidad que lo hemos compartido con usted y lo hemos compartido con la ciudadanía. El día lunes, efectivamente, mantuve también una reunión telefónica con el señor ministro, porque no estaba en ese momento en un espacio en el que podamos desarrollar una reunión personal, y conversamos de varios aspectos relacionados con el tema de vialidad. El señor ministro de Obras Públicas va a estar en la ciudad de Cuenca en varias actividades relacionadas efectivamente para dar respuesta a cada una de las demandas que obviamente está planificándose un proceso de respuesta a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay, a la región, con respecto a ese abandono que todos estamos conscientes. Sin embargo, claro que tratamos este tema y el presidente ha manifestado y lo va a manifestar en los próximos días que estará acá en la ciudad de Cuenca, que una de sus acciones de sensibilidad con la ciudad es haber nombrado efectivamente un ministro cuencano, exalcalde, exprefecto, conocedor de los problemas del déficit que tenemos en términos de materia de vialidad, para que estos sean acometidos con toda la fuerza que la provincia requiere. Y sin embargo, conversamos, recuerdo el presidente que me dijo, y esto háblalo con Marcelo, para que podamos llevar adelante una propuesta a la ciudad que sea decorosa frente al abandono de muchos años. Y eso he hecho con el ministro. Estamos próximos a realizar una reunión inclusive con el grupo Bicentenario, hoy denominado, tiene otro nombre que no me recuerdo en este momento, de actores cuencanos históricos que se preocupan de la ciudad. Está Enrique Serrano, está Javier Muñoz Chávez, Juan Donoso, está el rector de la Universidad de La Suay, con quienes se evaluará y se profundizará cuáles son las acciones en cada ámbito que a usted le preocupa, Roxana, y que a todos los azuayos nos preocupa. Por ejemplo, se vaya a implementar un acometimiento de casi $750,000 en el mantenimiento de la vía Girón Pasaje. Son de las primeras acciones justamente que se empiezan a incorporar. El tema del acceso sur es un problema eminentemente de proceso precontractual y contractual que lo está resolviendo el ministerio. Todos estos elementos que me he permitido transmitir como vocero del gobierno nacional aquí en el Azuay
va a ser tocados y evaluados justamente por el ministro en una reunión que se coordinó con la gobernación y que se realizará con varios actores, con las universidades, para que se conozca a detalle cuáles son los procedimientos con respecto a un tema que usted mismo cita, Roxana, y lo reconozco, el tema vialidad. Más allá de la importancia de los otros que efectivamente fueron informados por la Presidencia de la República, por el alcalde, entenderé yo, y también por mi persona como gobernador. Ahora, ¿por qué razón en el boletín de la Secretaría de Comunicación no se mencionó este tema de la vialidad? Allí se menciona solamente temas de movilidad, específicamente del tranvía, y temas relacionados con la seguridad. Era lógico esperar que, como lo ha señalado Rosana, Marcelo Cabrera esté presente en esta reunión. Este de la vialidad es uno de los problemas más graves, más neurálgicos de esta provincia y de la región, y además había antecedentes. Pedro Palacios, en una entrevista reciente con este medio de comunicación, nos confesaba de que desde el momento en que se le nombró a Marcelo Cabrera como el ministro de Transporte y Obras Públicas, él, como alcalde, como representante de esta ciudad, no ha tenido la oportunidad de conversar siquiera con él telefónicamente o virtualmente. Esto lleva, señor gobernador, y no es que intentemos inventar cosas o generar problemas, pero deja con la sensación de que no se llegan a superar diferencias políticas y que todavía no se adquiere ese espíritu de cuerpo como provincia por parte de todas las autoridades para trabajar de una forma conjunta y efectiva en beneficio de la colectividad. Partiré de lo último, Gustavo. Yo he sido el que más he demostrado que mis diferencias políticas tienen que ser aisladas y que ese trabajo conjunto se lo demuestra justamente habiendo articulado una importantísima reunión con el presidente de la República. Con respecto a que por qué la presidencia no informó, probablemente no soy de los que conozco a fondo cuáles son los detalles técnicos sobre los cuales se genera la información desde Carondelet hacia los diferentes medios de comunicación, pero probablemente porque juegan dos elementos fundamentales. El primero, que en materia de movilidad, en materia de seguridad, hay acciones concretas que se generaron a partir de la reunión con el presidente de la República. Y en materia de vialidad, que usted lo cita y que lo reconozco, permanentemente estaré aquí dando la cara para poder informar a la ciudadanía que el ministro de Obras Públicas será el encargado de manera directa para informar a la ciudadanía con respecto a los planes de mejoramiento vial, que yo lo reconozco y soy un ciudadano más que estoy expectante para esperar las noticias del ministro con respecto a toda la inversión que se prevé realizar por la voluntad propia del presidente de la República, por el conocimiento mismo del ministro de entender cuáles son las realidades que tiene la provincia con respecto a la conexión vial, como decía Roxana, por todos los frentes de acceso a nuestra provincia y que tienen que ser mejorados. Hay que informar sobre el tema del acceso sur, cuál es el estado contractual, cuáles son las dificultades que tiene. Hay que conversar sobre el tema de la Girón Pasaje y la inversión de los $750,000 que manifiesto. Hay que conversar sobre la vía de 4 carriles hacia los cantones orientales de la provincia, que tiene que entrar en un proceso de alianza público y privada y que entiendo está ya en proceso de armar toda esta estructura institucional para que aquello sea una realidad en este gobierno del encuentro. En eso recuerdo que cuando conversé con el ministro falta algunos detalles con respecto a los estudios definitivos de la vía de 4 carriles hacia el sector de los cantones orientales, la Xisi, Chihuinda, Gualaquiza, lo propio. Es decir, esto que estamos mencionando, Gustavo, va a ser abordado por el señor ministro en la reunión que consolidé con él el mismo lunes, en esta reunión de casi 25 minutos de manera telefónica, y que lo vamos a abordar y ustedes serán presentes en los medios de comunicación con estos actores, además, que son quienes demandan permanentemente respuestas en esta materia. Con respecto a que el señor alcalde no ha podido conversar con el ministro, no lo he conocido, usted lo hizo mención en una entrevista anterior, la verdad, en lo personal, si me preguntan en lo personal, me llama la atención que no lo hayan podido hacer. Dudo mucho que sea Marcelo el que no pueda receptar una llamada o una visita o una reunión que la puedan articular de manera conjunta. No la conozco, me llama la atención, lo reconozco, porque con Marcelo yo tengo una fluidez permanente para conversar las veces que sean necesarias para justamente poder informar en mi calidad de gobernador sobre estos temas delicados.
Hoy mismo trataré de conversar, de igual transmitir esta realidad. No he conocido, Pedro Palacios no me lo comentó, por ejemplo, a pesar que mantuvimos un tiempo bastante prudencial juntos, hablando de la ciudad, hablando de la provincia, previo a la reunión con el señor presidente, pero sería penoso, como usted bien dice, lo cual aspiro que no sea motivado por esa rencilla política, como usted bien lo manifiesta. Ojalá que no, estoy convencido que no, y aspiro más bien como gobernador ver si puedo lograr esta articulación, mejor dicho, lograr esta articulación para que dentro de la agenda del ministro podamos tener una reunión con el alcalde, con la prefecta, para tratar temas relacionados con Economista la Bernal, vialidad de la vamos provincia. por supuesto a pedirle a usted lo concreto, lo que sí se trató y lo que se comprometió, pero no podemos dejar de mencionar otro tema crucial, fundamental para la provincia, el del medio ambiente, que no fue mencionado en sus declaraciones, tampoco en el boletín oficial. ¿Se trató algo sobre este tema? Lo que estamos viendo aquí en la provincia de la Suay son intenciones claras en las que se intenta burlar la consulta popular sobre medio ambiente que se le hizo en el gobierno de Lenín Moreno y la consulta popular de Cuenca. Es evidente, y esto a través de informaciones que se dan desde el sector minero, se continúa repartiendo, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, Quimsacocha, con compra y venta en transacciones millonarias de acciones sobre el proyecto Quimsacocha, con una clarísima muestra de que hay una fe total del sector minero de que ese proyecto, que significa una amenaza para Cuenca y la provincia de la Suay, se va a realizar. ¿Pudieron hablar este tema, tratarlo de alguna manera con el presidente de la República para que dé lineamientos, luces, pistas en cuanto a lo que va a suceder con la minería a gran escala en nuestra provincia? Mire, Gustavo, comprenderá que fue una reunión puntual, no pudimos abarcar todos los temas que hubiésemos querido abarcar, más allá de los que han sido anunciados a la ciudadanía. Sin embargo, debo mencionarle que la situación que usted ha planteado con respecto a una consulta popular realizada por la ciudad de Cuenca, y que es más, en días pasados, en semanas pasadas, estuve con el señor ministro de Medio Ambiente, Gustavo Manrique, aquí, y luego con el señor alcalde y el ministro, con quienes articulamos el proceso del registro de la área que está determinada como fuentes hídricas para que no tengan una afección por el tema de carácter minero. Por lo tanto, por el contrario, el gobierno lo que está haciendo es procesando lo que fue un mandato de la ciudad de Cuenca, del pueblo cuencano, en el cual votamos como, si quiere, el 80% en contra de la afección de las fuentes hídricas para minería metálica. Y en ese contexto se está llevando a cabo el registro como tal, Gustavo, el registro de las áreas que están determinadas justamente por empresa Etapa. Y esto además lo suscribió ya el ministro de Medio Ambiente con el señor alcalde en la visita que vino sobre el compromiso de que esto lleve adelante el Ministerio de Ambiente. Por lo tanto, pensar que nosotros como gobierno vulneraríamos una decisión popular que fue establecida por el propio municipio de Cuenca, no fue así, no será así. Por lo tanto, es un tema que lo dejo con firmeza, afianzado y con hechos, porque dicho sea de paso, en la visita del ministro Manrique, así se lo trató tanto con la gobernación cuanto con el alcalde de Cuenca, para que esto sea refrendado en documentos válidos, registrado y se precautele justamente el tema medioambiental. Economista, ¿se ha tratado los casos específicos de los dos proyectos mineros que están en la ciudad de Cuenca? Y un poco la pregunta va en el sentido de lo que ya manifestó Gustavo. Esta transnacional, la Dundee Precious Metals, ha comprado acciones de Inve Metals para el proyecto Loma Larga, lo que daría cuenta de la intención de proceder y de avanzar con este proyecto en este sector, más allá de la consulta popular y de las decisiones que se evidenciaron a través de ella de los cuencanos y las cuencanas. Entonces la pregunta es si es que efectivamente se ha analizado cuál es la situación tanto de Río Blanco como de Loma Larga. Mire, con respecto a lo que sea la política pública que el presidente implemente, estará basada en dos elementos que son básicos de usar. El primero, que nosotros estemos con la ley en la mano y dando cumplimiento lo que por ley corresponde a las decisiones de un gobierno nacional. Para nosotros el tema medioambiental es fundamental, pero también el ordenamiento jurídico es fundamental.
Hay temas que tenemos que cumplirlo como gobierno y así se lo hará. Yo voy a limitarme en darle la línea de la política pública porque será la autoridad competente, el ministro competente, el presidente de la República, que establecerá la línea de la política pública con respecto a minería en el Ecuador, y ese será lo que nosotros reprendemos. Hay temas que puedo pensarlo como gobernador y probablemente esté lejano a una decisión que está en los próximos días anunciarse por parte del presidente, pero es un tema que tiene que manejárselo a nivel nacional. Le comenté a Gustavo, lo vuelvo a ratificar con usted, para nosotros el tema de la agenda con el presidente fueron temas puntuales. Este se lo ha abordado en otros espacios que lo mencioné hace un momento y que será refrendado con las acciones públicas que realicemos en los próximos días. Por lo tanto, el haber compartido con el presidente este tiempo de trabajo fue para profundizar en lo que hemos anunciado a la ciudadanía y con respecto al tema vialidad, lo que con usted he conversado en esta entrevista, Roxana. Vayamos, señor gobernador, a lo que sí se habló y sí se comprometió. Iniciamos con el tema tranvía. Hay antecedentes del señor presidente cuando fue candidato. Él se comprometió entonces a asumir dos cosas concretas sobre el tranvía: el crédito del gobierno de Francia, así como subsidiar el déficit de operación del tranvía, que al momento se estima en unos $8 millones anuales. El señor alcalde en la reunión le transmitió efectivamente toda esta información, le informó sobre la realidad que está en este momento el tranvía con respecto a sus cuentas, y el presidente ratificó lo comprometido, e inclusive le mencioné al presidente sobre el video que usted me hizo conocer hace días atrás en una entrevista en este mismo medio de comunicación, y el presidente ha manifestado con enorme contundencia: Pedro, cumpliré irrestrictamente mi palabra, y con respecto al inicio de este proceso, trabajemos de manera conjunta para que, en principio, el tema 1, el tema del subsidio que tiene que ser cubierto por el gobierno nacional, empiece este proceso de manera inmediata. De hecho, me ha pedido inclusive el presidente, me ha dispuesto que dé acompañamiento para que este proceso se lo haga. Usted sabe, Gustavo, que no es un tema de una llamada del presidente y decir remita $8 millones a la ciudad de Cuenca o $53 millones a la ciudad de Cuenca, porque tiene que ser elaborado, evaluado sobre la base de propuesta pública que demanda la exigencia de la norma pública, y en ese sentido tenemos que justificar. Conjuntamente lo haremos con el alcalde para que esto entre a finanzas y el ministro de Finanzas cumpla la disposición del presidente, que en esta reunión se llevó a cabo, y lo he informado: la palabra del presidente empeñada va a ser cumplida, Gustavo, téngalo por seguro. ¿Cómo queda, economista, el tema de los terrenos del cuartel Cayambe? ¿Fue quizás un tema adicional en el contexto del tranvía que pudo abordarse? Sí, el alcalde de Cuenca le transmitió al presidente, y más bien fue un tema general, Roxana, le debo contar. El alcalde le mencionó sobre el tema de la permuta, del tema de los terrenos, de toda esta deuda que se tiene que cubrir. El presidente lo que manifestó en ese momento, inclusive recuerdo la parte de la gesticulación, le tomó el brazo y le dijo: mira, yo voy a cumplir mi palabra. Llevemos adelante el proceso de manera conjunta, presentemos los documentos necesarios y yo de manera inmediata informaré a la ciudad, el propio presidente, que su palabra empeñada será cumplida. Reitero, nos manifestó de que hagamos un acompañamiento a este proceso para que demos la certeza de que esto sea cumplido en el menor tiempo posible. Yo he manifestado y le dije al presidente: las cuentas fiscales en el momento no van a permitir que una reforma ingrese para ahora en lo que respecta al tema del tranvía, pero en el enero del 2022 empezará a funcionar el asumir por parte del gobierno nacional esta deuda que fue parte del compromiso del presidente en campaña electoral. El otro aspecto que sí se trató, según su versión, señor gobernador, y el boletín oficial, fue el de la seguridad. ¿Qué se logró en este sentido? Mire, afianzamos lo respecto al proyecto de aladero policial. El presidente se comunicó con la ministra, con quien de manera inmediata tuve una reunión
para afianzar lo relacionado con la devolución del aeropolicial, que es una aspiración muy sana de Cuenca y la región. La aeropolicial tendrá un costo de aproximadamente 1.670.000 para lo que significa el adesentamiento de las áreas que requiere, del hangar que requiere el aeropolicial, de todas las condiciones que requiere una aeronave. La aeronave que vendrá a la ciudad de Cuenca será aquella que sea repuesta por parte del seguro y que vendrá una aeronave nueva, completamente equipada para prestar servicios de seguridad. Una vez que terminé la reunión con el presidente, afianzando este compromiso, me trasladé al Ministerio de Gobierno, que con Alexandra Vela trabajamos en este aspecto, documentamos la información, recibió la información por parte de los personeros que están encargados del aeropolicial en el país, se ratificó que la aerolínea, perdón, el aeropolicial, el helicóptero será nuevo, completamente nuevo, producto de la reposición del seguro de la aerolínea accidentada en meses pasados, y por lo tanto ese proceso arrancó ya en el Ministerio de Gobierno. También entregué a la ministra la información con respecto al $1.670.000 aproximadamente que se calcula el costo para el adesentamiento. También conversamos, Gustavo, de la entrega del adendum al comodato que requiere realizarse para la entrega de 1.000 metros en el aeropuerto de Cuenca, no donde esté este momento ubicado, sino una parte adicional que se identificó por parte de los expertos del aeropolicial para que el funcionamiento del mismo tenga las adecuaciones necesarias. Y finalmente, Gustavo, algo que le comenté al señor presidente, y claro, lo discutimos por algún momento porque hablábamos de las dificultades financieras nacionales, y hablaba del déficit que tenemos de 685 efectivos en la provincia de Azuay en la Policía Nacional. Es de entender que una de las razones por las cuales afianzo el pedido al presidente para que regrese el aeropolicial y se incremente el número de efectivos es la realidad que nos asiste, la cárcel de Tuqui. Y eso está muy consciente el presidente, y eso le dispuso a la ministra, y con la ministra hemos arrancado un proceso paulatino, de manera cronológica, para ir entregándole a Cuenca mayor cantidad de efectivos que le permita ir cumpliendo, o diría yo, disminuyendo ese déficit que es bastante considerable de 685 efectivos. Ojo, ese déficit es un promedio en el país, no es que Cuenca lo tiene únicamente o la provincia de Azuay únicamente, es una realidad en el país. Pero ante la reunión y justamente esa argumentación que llevamos en la reunión como representantes de la ciudad, de que tenemos una cárcel, que su situación circundante genera grados de inseguridad, esa es una obviedad, y lógicamente la sensibilidad del presidente se manifestó en decir, efectivamente, tenemos que cumplir con Cuenca, trabajemos en el aeropolicial y trabajemos en el incremento de efectivos de policía para ir de manera paulatina entregando la cantidad que se requiere a fin de disminuir ese déficit y aumentar los niveles de seguridad para la ciudad, que creo que es un tema importantísimo y fundamental. ¿Para cuándo, señor gobernador, ha quedado fijada la fecha de la visita de trabajo del presidente de la República acá a la ciudad de Cuenca, y cuándo la del señor ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera? Con respecto al señor presidente, tendrá una primera visita este día viernes, que hará una visita al comité ejecutivo por la cero de desnutrición que se realizará aquí en la ciudad de Cuenca por parte del programa Invención, y además hará una inauguración de una vía en la provincia hermana del Cañar. Por lo tanto, tendremos una primera visita en esta ocasión del señor presidente a la ciudad de Cuenca, pero hemos programado una siguiente para generar una información totalmente completa con respecto a las acciones que se tomen para la ciudad, y quizá podamos articular las reuniones que usted ha mencionado con las diferentes autoridades de la provincia de Azuay y con representantes a nivel nacional. Con respecto al señor ministro, espero hoy ultimar detalles de la reunión que mencioné. El ministro hará una visita también a la ciudad con respecto a algunas vías que tiene previsto visitar, hacer el recorrido, pero esta reunión ultimaré detalles del día de hoy, Gustavo.
Economista, en otro tema que quizás no tiene que ver con la reunión con el presidente de la República, vuelve a ser un caos el registro civil aquí en la ciudad. Hoy en la mañana precisamente tenemos una serie de fotos que evidencian este caos, esta problemática que se está dando en el registro civil y que no logra solucionarse. Mire, Rosana, hay que entender que el registro civil tiene dos momentos, Rosana. Tiene dos momentos. Uno, esa es una fotografía que vi que la publicaron hoy en la mañana. Esa es en la parte externa del CREA. En contados minutos aspiro a enviarle una fotografía ya de la parte interna en donde empieza a fluir efectivamente el proceso del registro civil en el sector del Batán. ¿Qué es lo que nos ha pasado, Roxana? Varias cosas, y es importante que me dé el tiempo para poder determinar rápidamente. Uno, en el mes de mayo, nosotros teníamos una generación de cédulas de 6.500 cédulas en el mes. Subió a 9.300 cédulas en el mes de junio. Ahora en julio concluimos con 12.500 cédulas. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es la realidad de esto? Sí, hay una demanda adicional por algunas actividades, inclusive de carácter educativa. Sí, pero también responde a ciertas mafias y micromafias que inclusive comercializaban los turnos que se empezaron nuevamente a dormir. Y vea usted que estuve con la policía ayer, con la Intendencia de Policía, activados en un operativo con la propia Guardia Ciudadana, y no permitimos que esta gente que comercializa los turnos genere este caos para las personas. La fotografía que usted nos envía, Roxana, ojalá podamos remitirle de manera inmediata las fotografías de adentro que está fluyendo, en donde es el inicio, es en la mañana, aún no abren las puertas del CREA, tienen que ingresar y poner obviamente las actividades que esto demanda. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer? Varias cosas, Roxana. La primera, hoy firmamos el convenio de uso con el municipio de Cuenca para que el 18 de este mes entre en funcionamiento la nueva Agencia de la Libertad, lo cual va a permitir que 180 trámites aproximadamente entre cedulación y trámites de matrimonio, de esos temas, puedan ser atendidos en el Parque La Libertad. Además de aquello, en el propio Batán estamos desocupando un área que estaba destinada para archivo y nos quitaba espacio para la atención de la gente. Con inmobiliario hemos encontrado una bodega cercana que va a ser trasladada en estos días hacia allá, y también se ampliará en el sector del Batán mayor cantidad de personas a ser atendidas. Estas acciones se suman, además, el ingreso ya de un sistema informático de agendamiento que está en prueba. Creo que lo concluimos en esta semana y la siguiente, y para mañana, para la siguiente semana, usted, Roxana Encalada, puede decir: quiero un turno para el registro civil, y le van a decir el día miércoles a las 4 de la tarde, y eso evitará estas colas, evitará la tramitología, y por fin terminaremos este problema que ha sido crítico. Pero también responde, Roxana, a ciertas circunstancias que a veces son exógenas al proceso de atención. ¿Usted cree que es fácil asumir como institución de 6.500 cédulas emitidas en el mes de mayo a 12.500 cédulas en el mes de julio? Difícil, ¿verdad? Por más que pongamos la institucionalidad y todo el esfuerzo necesario. ¿Usted cree que es fácil cuando llegan buses de otras provincias, ni siquiera de la zona que nos pertenece, a Suay, Cañar y Morona, Santiago, buses de Loja, buses del Oro, que efectivamente vienen a través de tramitadores, de procesos inclusive delictivos como coyotes que nos han informado a la Fiscalía General del Estado para que realicen el trámite? Ya son situaciones que se aíslan de la capacidad que tengamos. Señor gobernador, usted debe estar... y esas están afianzándose en estos días. Usted debe estar al tanto, hay denuncias que llegan a los medios de comunicación de que nuevamente se están cobrando por turnos, tanto para pasaportes como para cédulas de identidad. Esto ustedes lo sabrán a investigar y a canalizar estas denuncias. Quiero preguntar solamente algo más, señor gobernador. ¿Qué opina usted sobre las amenazas de paro que han hecho el Frente Unitario de Trabajadores y la UGTE dentro de 8 días, con una larga agenda ya que presentarán al gobierno, y también el llamamiento que ha hecho la Asamblea Nacional a través de la comisión que trata el tema de los maestros, que ha insistido al gobierno a sumarse al diálogo para encontrar una salida a la huelga de hambre de los maestros? Empezaré por lo segundo, Gustavo. A ver,
Yo me he reunido con varios sectores de los maestros. Hay dos organizaciones de maestros, la UNE, la Red de Maestros, y hay varias organizaciones que, aunque no estén registradas, son representativas. Llegamos alrededor de 9 organizaciones en el país. Con las 9 organizaciones se ha reunido la ministra y nos hemos reunido los que tenemos la representación del presidente Gustavo. No ha dejado de existir el diálogo. Por el contrario, he visitado a las maestras que me solidarizo con la actitud y con la fuerza que han puesto para llevar adelante una huelga de hambre. Eso es natural, pero también hay que poner el tema en contexto, Gustavo. En contexto, ayer le escuché a un distinguido maestro mencionar, decir, no tenemos oído en el gobierno, al contrario, las reuniones, las mesas de diálogo están invitadas. De hecho, ayer me reuní con la red de maestros que abarca alrededor de 90,000 maestros en el país. Me reuní en la gobernación, abiertos por completo al diálogo para que efectivamente evaluemos cuál sería el nuevo mecanismo para llegar a mejorar las condiciones escalafonarias y salariales para los maestros de nuestro país, que efectivamente no han sido consideradas ni tratadas durante 15 años. Por lo tanto, voluntad existe, pero pongamos en contexto, Gustavo, y en esto quiero ser muy firme para los amigos maestros, las maestras que me escuchen en este momento. Cuando no éramos todavía gobierno, ¿no?, y el presidente había ganado las elecciones, la Corte Constitucional tomó una decisión con respecto a un tema polémico en el país, respecto al aborto, y tomó una decisión que cuando le tocó pronunciarse al presidente de la República, ¿qué mencionó, Gustavo? Puede ser que haya sido una decisión que esté contraria a su concepto, a su ideología, y ¿qué manifestó? Soy una persona respetuosa de la institucionalidad del país. Por lo tanto, aquella decisión que, aunque no la comparta, la tomó la Corte Constitucional y la voy a respetar. Igual pasa ahora. No es un tema del gobierno, es un tema constitucional jurídico que se está evaluando. Es la Corte Constitucional quien decide. Señor gobernador, con todo el respeto y las disculpas del caso, el tiempo se nos agota. Solamente su punto de vista sobre el paro que se anuncia para dentro de 8 días. Bueno, empezamos un diálogo porque creo que también tiene que haber esa sensibilidad de los dos lados. Nosotros somos respetuosos con respecto a las decisiones que tomen las organizaciones, pero aquí hay un tema, Gustavo, y lo debo decir que esto sí, también lo conversé con el presidente en la reunión que hicimos mención el día de hoy. Todo con la ley en la mano y la firmeza necesaria para que no se desinstitucionalice ni se caotice al país. La libertad de expresión, por supuesto. La libertad para reclamar, por supuesto, pero que no exista esas condiciones para amedrentar a un gobierno que es democrático y trabaja por el bienestar de la ciudadanía. Por lo tanto, con la ley en la mano, controlando para que las acciones que quiera hacer la ciudadanía en el marco de su libertad de expresión, lo haga, pero sin denostar el desarrollo del país. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Esteban Bernal, gobernador de la provincia de La Suay.